Escuchamos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. De lo que se trata hoy es de anunciar el ajuste de los combustibles que el Gobierno ha decidido para el 1 de enero del siguiente año 2023. Quisiéramos también hacer alguna reflexión general sobre la política de combustibles. En primer lugar, como ustedes saben, todos los meses la URSEA publica líquidos. Ese precio en planta que se publica mensualmente no es lo que corresponde comparar con el precio de venta al público. Por eso a veces hablamos del precio de paridad de importación, del PPI, proyectado a surtidor, que incluye los impuestos y costos que corresponden en toda la cadena de distribución de combustibles. Por ejemplo, lo que cobran las distribuidoras, los estacioneros, el impuesto específico IMESI, el IVA, etcétera, etcétera. En particular, la gasolina tiene IVA, tiene IMESI, el gasoil tiene IVA, y por lo tanto, cuando uno ve la variación del precio en planta y lo que publica la URSEA y cuando finalmente se proyecta a surtidor, se notan algunas diferencias. Y eso es importante porque a veces ha dado a confusión lo que se publica en los medios interpretando el informe de URSEA. En particular, si vemos lo que publicó la URSEA y lo que termina dando de la proyección a surtidor para este mes, vemos que el PPI en planta sin impuestos tuvo una baja importante, lo cual es una muy buena noticia porque quiere decir que los precios internacionales están cediendo. Y cuando uno proyecta esto a surtidor, da una baja proporcionalmente menor porque hay que incluirle los impuestos, las tasas y los costos de distribución correspondientes, que además el 1 de enero tienen un ajuste. Entonces, cuando vemos la proyección a surtidor que da para este mes, vemos que da aproximadamente 3 pesos para la nafta super y aproximadamente 6 pesos para el gasoil, como se ve en los cuadros que tienen presente, donde en el parte de arriba estamos comparando el precio sin impuestos que puede publicar la URSEA y en el parte de abajo estamos publicando la proyección a surtidor con todo lo que corresponde a tomar en cuenta. En base a estos números, y mirando además las finanzas y la salud financiera de ANCAP, el Gobierno toma las decisiones mes a mes. Y este mes, y el mes pasado también, hemos podido acercar hemos podido también aprobar una baja importante en el precio de los combustibles. En particular, hemos podido aprobar una baja de 3 pesos para la nafta super, una baja de 6 pesos para el gasoil. Es decir, que la nafta super queda en 71,89 y el gasoil en 58,99. Lo que es, a nuestro criterio, una buena noticia que queremos compartir con la población porque implica un alivio para los consumos de las familias y para la producción, las empresas, la industria del comercio. Así que esta es la principal noticia. Estos datos incluyen además los ajustes que corresponde incluir el 1 de enero vinculado al IMESI, vinculado al fideicomiso, vinculado a los impuestos y tasas que corresponden. O sea que este es el precio final que el público va a ver en las estaciones de servicio. Este es el comunicado que después vamos a compartir con ustedes, pero también vale destacar que el supergas no aumenta. Como ustedes saben, el precio internacional del supergas todavía está muy por arriba del precio que se está cobrando en el mercado, así que hemos decidido dejarlo sin mover, digamos, no se cambia. Y esto entra en vigencia a las 0 horas del 1 de enero de 2023. Para seguir un poquito más con esto, les queríamos compartir estas gráficas que muestran la evolución del precio de paridad de importación en el año, incluyendo el mes de enero que viene,
comparado con el precio de venta al público. Vemos en azul el PPI, en negro lo que se fue resolviendo mes a mes. Como ustedes pueden ver, en los meses de agosto hubo una primera baja, en el mes de septiembre una segunda. Perdón, en el mes de septiembre una primera baja de 3 pesos, en el mes de octubre una segunda de otros 3 pesos y ahora estamos pudiendo aplicar la tercera baja en el semestre. Esto quiero detenerme un segundo y subrayar que estas 3 bajas en un semestre del precio de la nafta super implica que el gobierno está aplicando lo que dijo, es decir, vamos a estar siguiendo la referencia de Ursea para tomar las decisiones lo más ajustadas posibles al PPI cuando hay, como a veces sucede, oportunidad, porque ANCAP tiene resultados favorables de no acompañar la suba del PPI, lo hemos hecho, la prueba está que durante la crisis energética que sufrió el mundo, cuyo pico fue a mediados de año, el aumento internacional fue fuerte y sin embargo nosotros lo pudimos contener y ANCAP pudo atender a sus finanzas igual con equilibrio. O sea que el sistema está funcionando. La segunda gráfica muestra el gasoil 50S, que es el gasoil de mayor consumo en el país. Aquí es distinto, aquí lo que el gobierno decidió fue mantenerlo constante durante muchos meses pese al fuerte aumento que hubo. Y lo pudimos hacer y ahora tenemos el gasoil en el precio para importación internacional que está bajando y por suerte pudimos acompañar esta fuerte baja con esta decisión de 6 pesos que entendemos es muy importante para el comercio, la industria, la producción agropecuaria, que son los principales consumidores de este energético. El gobierno, cuando vino el aumento fuerte de mediados de año, decidió congelarlo justamente para proteger a esta producción. Y aquí detenernos un poquito en una comparación histórica antes de terminar la reflexión. Todos estos últimos años, lo que ha hecho ANCAP es estar por abajo del precio de paridad de importación en la mayor parte del tiempo. Y eso ha generado una renuncia. ANCAP ha renunciado a cobrar lo que la paridad de importación le hubiera indicado que había que cobrar. Y ahí está cuantificado. Estos últimos años, 2021, 2022, hemos mostrado que ANCAP renunció a 159 millones de dólares en el año pasado y a 251 ahora a diciembre. El dato a septiembre era 203, ahora si agregamos la renuncia de estos últimos meses es 251. Y esto es muy diferente y vale la pena subrayar a lo que sucedía años anteriores, donde al revés la paridad de importación estaba por debajo de lo que cobraba ANCAP. ANCAP cobraba más que la paridad de importación y durante muchos años seguidos, ahí ven todas las cifras, rápidamente uno puede sacar números muy importantes del orden de los 700, 800 millones de dólares que ANCAP recaudó por encima de la paridad de importación, o sea, se lo recaudó a la sociedad. Sin embargo, en este último periodo es al revés, ANCAP ha recaudado menos, ha renunciado a recaudar y sin embargo uno podría decir, bueno, renunció, pero las arcas de ANCAP están en graves problemas, el gobierno lo va a tener que asistir, como sabemos que en el pasado hubo que asistir a ANCAP, lamentablemente, bueno, pues no es así. ANCAP está en equilibrio, mostrando incluso ganancias, y está sana financieramente, y eso vale la pena resaltarlo, porque tenemos una situación que muestra una política de combustibles exitosa, que acompaña a los precios internacionales, que cuando puede atenúa subidas que son delicadas para la producción y para el consumo de las familias, y a la vez lo hace sin poner en riesgo las finanzas del ente autónomo de combustibles. Déjenme terminar entonces diciendo, muchas gracias por estar aquí, ahora le voy a dar la palabra a la ministra de Economía, pero el resumen es ese, estamos en una política que funciona. Muchas gracias. Muy buenos días. Comienzo con el resumen del ministro Paganini. Es un sistema que funciona, los cambios que hemos incorporado en el mercado de combustibles nos muestran de un sistema transparente. El petróleo bajó y hoy estamos anunciando la baja de la nafta y del gasoil. Y esta iniciativa, este punto, es uno más de una agenda de reformas estructurales que venimos llevando adelante desde el gobierno
y que creemos que es un buen momento para repasar. Esta agenda, hoja de ruta, no es una novedad para la población, porque cuando asume este gobierno, esta agenda ya había sido compartida durante la campaña electoral. Y en estos casi 3 años hemos llevado adelante y alcanzado determinados hitos. Una de estas reformas estructurales importante es la regla fiscal, que tiene un nombre bastante aburrido y que a la gente le parece como algo muy lejano, pero es esa regla fiscal lo que nos permite cuidar el dinero de todos los uruguayos, de todos los contribuyentes. Es esa regla fiscal que nos permitió dar todos los recursos que era necesario en la pandemia y, sin embargo, no aumentar los impuestos. Recordemos que acá esta hoja de ruta se fija al inicio de la administración y no se frena, no se detiene, a pesar de la pandemia, a pesar del escenario incierto que hemos tenido este año con guerra que aún persiste. También es ese cuidado del dinero de los uruguayos lo que nos permite hoy no solamente tomar estas decisiones en materia de tarifas de los combustibles que mencionaba el ministro Paganini, pero habrán escuchado ustedes esta semana que los aumentos, los ajustes del resto de las tarifas públicas han sido en línea o muy por debajo de la inflación. Los aumentos de OCE en línea con la inflación esperada para el año 23, los aumentos de UTE en el entorno del 3,5%, los aumentos de Antel en promedio en el 2%, que es muy por debajo de la inflación que estamos esperando para el 23. Dentro de los temas de la agenda estructural que hemos avanzado, nos parece también sumamente importante destacar lo que ha sido el trabajo conjuntamente con la Cancillería y con los ministerios sectoriales este año de salir a acceder a más mercados y en mejores condiciones. Ya hemos hablado varias veces lo que ha sido los adelantos en materia con Brasil, del comercio entre zonas francas, lo que ha sido, recordemos que es este año que se cierra el estudio de factibilidad con China, es este año que el canciller Bustillo presenta la adhesión al CPTPP, etcétera. En materia de obras públicas, han visto a lo largo y ancho del país al ministro Falero inaugurando obras, haciendo adelantos en este Plan Nacional de Obras y con instrumentos que también destaco desde el punto de vista financiero son muy beneficiosos porque estamos buscando la eficiencia en estas obras. Destaco también lo que es la política ambiental dentro de la política económica y lo que es la política ambiental con un análisis económico. Eso ha permitido que este año Uruguay se ubique en la vanguardia en temas ambientales y esto no es, igual que la búsqueda de mercado, no es por alcanzar ese hito y quedarnos ahí. Siempre tenemos que recordar que lo que estamos buscando con estos pasos es que nuestras empresas sean más competitivas, especialmente las medianas y pequeñas empresas, y por lo tanto que haya más inversión en el país, que haya más crecimiento y que tengamos mayor empleo, que es lo que queremos para todos los uruguayos. Y en este repaso de lo que ha sido, lo que es nuestra agenda en este año, pero en estos 3 años en general, no puedo sino destacar lo que fue el voto en el Senado ayer de la reforma de seguridad social. Una reforma que sabemos que es necesaria, que es urgente, es ineludible, como dijo el senador que presentó el proyecto, el senador Botana, que presenta el proyecto para discusión en el Senado. Y es una reforma que ni esta administración ni la que viene casi van a ver las consecuencias, los efectos. Es una reforma de mediano y largo plazo. Y por eso habla de una enorme responsabilidad del gobierno de llevar adelante esta reforma. Esta reforma nos da, por un lado, sostenibilidad en el sistema, es decir, se pueden seguir pagando las jubilaciones sin tener que acudir a más impuestos para nuestros jóvenes, pero a la vez tiene la característica que es una reforma justa y equitativa. Ya mirando lo que es el cierre del año, la foto de cómo estamos cerrando a 2 días de que finalice el 2022, quiero compartir que es el 3er año consecutivo que las estimaciones del equipo económico en cuanto a crecimiento y en cuanto a creación de empleo
han sido, y en cuanto a las cifras fiscales también, han sido alcanzadas. Este año vamos a terminar con un crecimiento en el entorno del 5%. Vamos a terminar con creación de empleo, unos 40.000 puestos de trabajo. Y vamos a terminar, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, con una fase de crecimiento del salario real. Hubo una primera etapa en donde el foco fue la creación de empleo. Ahora estamos en una segunda etapa en donde a la creación de empleo se le suma la recuperación del salario real. Y finalmente, en materia de inflación, recordarán ustedes que en esta misma sala nos encontramos a mitad de año dando medidas, apoyos para que los ciudadanos puedan mantener su poder adquisitivo en un contexto de mucha inflación, de alta inflación en el escenario internacional, producto de la guerra, producto de políticas monetarias de los países más desarrollados. Bueno, también estamos cerrando la inflación en 2022 en línea con la estimación del equipo económico. Hasta hace un mes los analistas esperaban que la inflación estuviera en el entorno del 9%. Ayer salió el dato nuevo de los analistas y están esperando un 8,4% de inflación. La estimación del equipo económico es de una inflación, y lo fue hace tiempo que lo decíamos, de 8,5%. Dejo por acá lo que ha sido, más allá del anuncio de la baja en nafta, en el precio de la nafta y del gasoil, compartir con ustedes cuál es la agenda en materia de política económica y cuáles han sido los desarrollos hasta ahora. Y dejamos el espacio para preguntas. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Ministra, ¿confirma entonces los aumentos de las tarifas públicas tal como lo han solicitado las empresas o hay alguna modificación? ¿Y qué pasa con la economía para el 2023? ¿Qué crecimiento se espera y si se va a poder cumplir la promesa electoral de la calle Pou de bajar el IASE y el IRPF? Empiezo por el final. Para el año que viene esperamos continuar creciendo por encima de lo que es el crecimiento potencial que hemos estimado con asesores externos, y por lo tanto, respecto a la afirmación del presidente, el presidente dijo que si este año crecíamos más de lo que habíamos estimado, iba a haber un alivio tributario. Estamos diciendo que vamos a crecer en torno del 5%, por lo tanto estamos hablando de que habría un alivio tributario tal como lo anunció el presidente. Quiero destacar que no solamente comparamos un año, el 2022, para tomar esta decisión, dentro de lo que dije que se llama la regla fiscal, que es cuidar el dinero de todos los uruguayos, miramos lo que pasa en el 22, pero también lo que pasa para adelante para tomar esa decisión. Y finalmente, efectivamente, los ajustes en las tarifas públicas en OCE, Antel y UTE, más allá de lo que mencionó el ministro Paganini para el caso de ANCAP, hubo directorios en las empresas, elevaron sus propuestas y hemos firmado con el ministro Paganini, debe estar para la firma del presidente, si ya no lo firmó el presidente, los decretos correspondientes. Por lo tanto, el aumento de UTE el aumento de OCE está en línea con la inflación esperada en un 6,7%, el aumento de UTE de un 3,5% y el aumento de Antel de 2% cuando la inflación esperada está en el entorno de 6,7%. Buenas tardes, Beatriz Martínez de Subrayado. Dos temas. Por un lado, el director de ANCAP del Frente Amplio fue crítico con lo que se resolvió, porque él hablaba de que en base a los datos del valor del petróleo y del dólar tendría que ser de más de 7 pesos. Bueno, la explicación del ministro me gustaría. Y por otro lado, los estacioneros han pedido que si se puede, que comience a regir a partir del 2, porque se tendrían que abastecer antes y luego por el feriado, por lo que es este fin de semana, que se le responde. Gracias. ¿Qué decís?
Bueno, la primera parte de la pregunta. Nosotros aplicamos una metodología que es siempre la misma, ¿verdad? Y que toma en cuenta la evolución internacional de los precios de los combustibles, toma en cuenta todo lo que los costos que implicaría para un importador traer este combustible al país y por lo tanto pone a ANCAP en competencia, entre comillas, con un importador virtual. Si es que trajera un importador de combustible, ¿a cuánto lo podría vender? Y le pedimos a ANCAP que por lo menos esté a esa altura o por abajo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y hemos sido consistentes y hemos demostrado con esta gráfica que les mostramos a ustedes cómo en algún momento incluso que tendríamos que haber cobrado más, ANCAP pudo absorber eso y mitigar ese aumento internacional que hubo por la alta volatilidad vinculada a la problemática mundial de la crisis energética que hubo este año. Nosotros hemos sido consistentes, tenemos una metodología, es conocida, se publica, otros harán otras cuentas y otros tuvieron otros resultados para la empresa pública que todos recordamos que no fueron muy satisfactorios. Tenemos ANCAP en equilibrio, estamos cumpliendo la regla y hemos podido seguirla. Lo demás creo que la historia pasada se explica sola, ¿verdad? Perdón. Y sobre el tema de los estacioneros, sí, efectivamente este es un fin de semana especial, genera algunas dificultades anunciarlo el 1 de enero, el cambio, las dificultades tienen que ver con la operativa restringida de un fin de semana que hay un feriado muy grande ese 1 de enero, pero lamentablemente los cambios de impuestos, por ejemplo, se tienen que hacer el 1 de enero, los cambios en los márgenes de la cadena de distribución también, y si nosotros tomamos una decisión de cambiar eso, distorsionamos mucho la fijación de precios y producimos unos problemas que no pueden ser manejados. Lo evaluamos, escuchamos a los estacioneros y lamentablemente no pudimos acceder al planteo. Las autoridades reciben las 2 últimas preguntas para esta conferencia. Buenas tardes, Juan Pablo da Costa, de Canal 4. Ministra, quería aprovechar para consultarle respecto al valor del precio del dólar, cómo lo visualiza y qué perspectivas hay, teniendo en cuenta también algunas críticas que han surgido, sobre todo el sector exportador, que entienden que hay un atraso cambiario y que perjudica justamente ese sector. Esa es la consulta, gracias. Desde el gobierno, desde el equipo económico, hemos trabajado mucho y hecho un gran esfuerzo para que todos los actores relevantes del mercado cambiario participen en el mercado cambiario. Me estoy refiriendo que le hemos solicitado a las empresas públicas, a la propia tesorería que participe en el mercado, y si uno mira lo que ha ocurrido con la cotización del dólar en los últimos días, se observa un impacto en ese sentido. O sea, el dólar ha subido en los últimos días. Sí, buenas tardes. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. En relación al tema de la paridad de importación y que somos tomadores de precio, ¿cómo han visto algunos saltos que ha dado el Brent a partir justamente de los problemas que tiene Rusia con Europa, con el tema de topes para la venta del gas y que ha generado justamente que haya tenido algunos saltos? ¿Se está pronto a comprar en algún momento? ¿Ya se ha comprado, se tiene reserva? ¿Cómo se ve esa situación? Bueno, la situación en la metodología la refleja y tomamos promedios mensuales de evolución de los precios justamente para limar algunas de estas volatilidades rápidas que puedan haber. Y en la medida en que haya un aumento sostenido, lamentablemente también se va a reflejar en el PPI, pero ANCAP toma las medidas de compra y de cobertura necesarias para justamente tratar de mitigar ese tipo de cosas. Cuando el aumento es sostenido y se generó una crisis como la que tuvimos en el primer semestre del año, bueno, no tuvimos más remedio que trasladarlo a precios. Esperemos que esto sea una volatilidad de menor alcance. De hecho, uno ya ve que el petróleo no está llegando a un aumento fuerte y fueron los últimos días porque todo el mes fue una bajada. Y bueno, ojalá esto sea solamente una volatilidad breve.